Hola, estás escuchando Tricharlas, tu podcast de triatlón en español, por tu host, Steffi Guado. Este es un espacio donde triatletas y en ocasiones atletas de diversas disciplinas nos comparten sus experiencias y lecciones aprendidas. Además, podrás escuchar de expertos y o conocedores sobre temas que te ayudarán a potenciar tanto tu desempeño físico como mental. Nuestro objetivo es que de cada episodio te lleves información valiosa para acompañarte en tu crecimiento de mente, cuerpo y espíritu. Déjate inspirar y ponte a entrenar. Si te gusta lo que escuchas, te agradecemos compartas el episodio, nos sigas y nos apoyes con un rating de 5 estrellas. Bienvenidos a Tricharlas, yo soy su host Steffi Guado y hoy tengo de invitada especial a Coco María José, que ya me habían estado diciendo que esta es una entrevista que tenía que hacer y por fin me animé y dije, ok, ya, porque me recordó el episodio con Cintia de que Coco fue una gran fuente de inspiración para Cintia. Si no han escuchado ese episodio, vayan a escucharlo. Porque le pregunté, la pregunta era, ¿qué fue lo que te enganchó con el deporte? Y me dijo, la pasión con la que Coco hacía el triatlón. O sea, eso fue lo que a ella le enganchó. Entonces, bueno, hoy estoy aquí con Coco. Coco, bienvenida. Hola, Steffi, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Feliz. Coco tiene una historia, ¿no? Un testimonio de lo que fue su vida como triatleta, un accidente que tuvo, el post-accidente y todo lo que esto representa en tu cambio de como persona, ¿no? Más que nada como tu manera de ver la vida. Sí, la verdad es que sí hubo muchos cambios. Llegó, pues es que, ¿qué les puedo decir? Ustedes que son triatletas saben perfecto cómo es el rollo y estaba súper metida, súper clavada, entrenando y viviendo la vida al full, a toda velocidad y no había descanso, no había. Y de repente llega esto y me cambia y pues te mueve por completo y te mueve a un lugar donde dices, bueno, pues tampoco estaba mal ir con revolución cero, ¿no? Y entonces pues he estado aprendiendo a vivir pues diferente de lo que estaba acostumbrada. Y para darles un poco de contexto, sobre todo porque hay mucha gente que nos escucha de fuera de México, Coco pues ya estabas bien fuerte en el triatlón, o sea, ya llevabas como que muchos podios mundiales. Cuéntanos un poquito más de este lado antes del accidente y luego un poquito a cómo lo que llegó. Pues mira, yo estuve en el triatlón como 18 años, empecé como a los, no, yo creo que más, como 20 algo. Empecé chavilla como a los 18 y empezó mi mamá a hacer el triatlón y de ahí empezamos mi hermana y yo y luego mi papá y luego conocí a mi esposo en el triatlón y entonces ya, bueno, sabes que toda mi vida fuera triatlón, triatlón, en la casa, en la calle, desayunaba, comía y cenaba triatlón. Y sí, empecé pues ya como más en forma, ya casada, bueno, de novia con mi esposo, ya buscamos un entrenador en forma, empezamos a entrenar más y empecé a ganar podios y ahí fue donde pues ya empecé a clavar un poquito más. Después llegó el 73 a mi vida y fue donde ya me encantó. Intenté 2, 3 Irons, la verdad es que nunca fue mi mejor distancia, pero me fue bien en el Iron. Pero bueno, después llegó el 73 y me invitaron a lo de Mazda Team, que era pues Mazda representaba a un grupo de triatletas, éramos como 10 triatletas mexicanos y la verdad es que eso también me dio un impulso muy grande porque pues, nos daban patrocinios y de ahí fue como que empecé a entrenarle duro, bueno, ya entrenaba duro, pero más, digamos que un poco psicópata y y ya hace 3 años fue el accidente, estaba entrenando para un Ironman en Waco, el mismo que fue Cintia. Estábamos en el equipo, íbamos a rodar y bueno, como a las 2 horas de rodar tuve un accidente que fue en la Interoceánica, es una carretera aquí en Puebla, en el kilómetro 34 hubo un coche estacionado en el acotamiento y no lo vi, la verdad es que no me acuerdo absolutamente nada de ese día, solamente choqué contra el coche y ya. Bueno, de hecho ni siquiera me acuerdo haber chocado con el coche, o sea, ese día se me borró por completo. Me pusieron en coma inducido como 10 días
como para que desinflamara el cerebro y todo eso, y ya después desperté y, y ya, de ahí pues ya todo, la verdad es que no me acuerdo mucho de lo que pasó, realmente me lo han contado varios, solo me acuerdo a partir de que desperté y ya, solito se fue dando todo. Me intuí que tenía una lesión medular, luego me lo corroboró el doctor y ya, a darle a lo que sigue. Oye, y justo, bueno, a Cintia la conocí, ella fue al Ironman en Waco y calificó al Mundial en San George, y ahí fue donde la conocí a ella. Entonces, de Ajá, hecho, traía tu wetsuit y me dijo como que no, es que me lo prestó una amiga, que no pudo venir. No entró en mucho detalle, pero ya después, volvimos a coincidir para el Mundial de 70.3 en Finlandia. Y ya me contaron un poquito más tu historia y justo ella iba rodando contigo ese día. Entonces, como ajá. que, o sea, lo tienen súper fresco y lo contaban así como, yo creo que sí fue, yo creo que sí fue como también duro para la gente que estuvo como alrededor tuyo, porque pues eras coach de triatlón, estabas como que liderando toda esta comunidad, ¿no? Alrededor del deporte. Entonces, fue como que este evento y sí, como, como me lo platicaron, fue que pues es como que una subida y luego como que bajabas y estaba el carro ahí de la nada, o sea, pero pues se les descompuso, no era como que, o sea, como que esta gente también estaba muy apenada de que, de que pues causaron el accidente en realidad, pero pues se les quedó el carro ahí, ¿no? Sí, Entonces, pues tuviste la suerte que llegó la ambulancia bien rápido y pues que sí tenían a Cintia ahí que pues es médico y más o menos supo qué hacer de primeros auxilios, ¿no? exacto. Sí, la verdad es que yo no sé muy bien si había subida o bajada, te digo que no me acuerdo muy bien. Seguramente ellas te podrán narrar mejor el accidente que yo, pero sí, la verdad es que las personas que estaban ahí, las que se estacionaron, fueron las que llamaron a la ambulancia. Se ve que eran de por ahí cerca y supieron perfecto qué ambulancia llamar. Y la verdad es que llegó muy rápido, había pasado media hora, estábamos lejos de los hospitales aquí en Puebla, porque es una carretera que está como rumbo a Acapulco. Y cuando llegué al hospital, la verdad es que pues ya había pasado, yo creo que media hora, o sea, fue muy rápido todo, la verdad es que sí, tuve suerte que todo se movió y sí, tener la suerte de que estaba Cintia ahí y pues supo qué hacer, ¿no? Desde entonces hasta ahorita, porque ha sido como que un proceso de recuperación, ¿cómo ha sido para ti toda esta parte de ir moviéndote otra vez poco a poco? Sí, ha sido, yo diría que excesivamente lenta, frustrantemente lenta, porque sí, son cambios que no notas, o sea, no es como una de lo que estamos acostumbrados de ir al gimnasio y notarlo lento, pero lo notas, ¿no? Esto es muchísimo más lento. Entonces, sí es muy frustrante, pero al mismo tiempo pues, voy a seguirle dando hasta que se pueda. No, claro, y estoy segura de que así va a ser, ¿no? Porque pues aparte, fíjate que me estaba acordando que fui a como un hike en el Gran Cañón y me estaba contando un señor que había tenido un accidente. Me dice, yo me salvé gracias a que tengo como que un cuerpo fuerte, ¿no? O sea, como que los músculos, como que si eres una persona un poquito más fuerte, a lo mejor un golpe te mata. Entonces, como que queriendo o no queriendo, pues todo lo que está como abajo, ¿no? De los músculos, el esqueleto, los órganos, como que sí te protege un poquito y más como que yo creo que es ese factor, ¿no? Que a lo mejor te protegió un poquito, y pues tienes todo este lado mental que si ya era fuerte, ahorita lo estás haciendo mucho más fuerte. Sí, sí, la verdad es que el- yo creo que, pues sí, al final los músculos tienen memoria, que no se ve mucho la memoria muscular en la recuperación. Lo que me han dicho los terapeutas es que es más importante la fuerza mental y la actitud y a lo mejor la disciplina que tienes en el deporte más que lo que traías físicamente, ¿no? En el cuerpo. Claro. Creo que la mente y la disciplina pues ayudan ya no es pesado, pues estabas acostumbrado a levantarte a entrenar, pues te levantas a hacer terapia, es muy parecido. Ajá. Oye, porque justo, o sea, bueno, dices que ha sido lento, pero pues es como que todos los días son una nueva oportunidad, ¿no? O sea, como que
cada día que va pasando es como que, bueno, vamos empezando y vamos a volver a tratar y ese constante, como que esa actitud que describes es yo creo que algo determinante. Sí, claro, totalmente. Y creo que sí siempre fui muy disciplinada en cuanto a los entrenamientos y en cuanto a no fallar. Y entonces he cambiado un poco mi manera de visualizar las cosas como si fuera este mismo un entrenamiento. Sigo siendo un poquito, digo, ya soy un poco más relajada, pero al mismo tiempo creo que esa disciplina es lo que me ha llevado hasta ahorita a poder, digo, todavía no camino, pero ya estoy cerca. Entonces, esa mejoría que estoy teniendo sí ha sido por esa disciplina que me dio el deporte, definitivamente. Para los que no saben, Coco cuando tuvo el accidente, o sea, perdió como movilidad en casi todo el cuerpo, excepto una mano, ¿no? Que era lo que podías mover como que más o menos al inicio. Y ya Sí. ahorita, pues, ya te estás moviendo un poquito más, ¿no? O sea, ya haces muchas más cosas. Sí, desperté. Mira, mi lesión fue en las cervicales, ¿no? Cuando tu lesiones en las cervicales, entre más arriba en una lesión medular, más miembros se afectan, más músculos, más todo. Entonces, la mía fue aquí en la cervical 6, lo cual hace que no pueda mover ni manos, y que pierda toda la fuerza y estructura pues de pecho, espalda, abdomen, piernas. O sea, no es solamente las piernas. Mucha gente dice, ay, no puede caminar, no, no. O sea, es a partir del cuello para abajo, no se mueve absolutamente nada. Yo movía el dedo de la mano derecha y luego tuve un retroceso de la mano derecha, salió peor y luego se empezó a mover la mano izquierda y ya empecé a mover poco a poco cada vez más todo el cuerpo, pero realmente fue poco el tiempo en que estuve completamente moviendo nada más la cabeza. Sí movía una mano podía comer sola como a los 2 meses Wow. y, y poco a poco fui recuperando. Ahorita no te puedo decir que ya tengo, de los brazos ya estoy prácticamente al 100. Los dedos tienen menos fuerza de lo normal, o sea, me cuesta trabajo abrir cosas y así. De los hombros ya normal. La espalda, abdomen y cadera todavía me cuesta trabajo mantenerme, o sea, sentada erguida normal, así sí puedo, cosa que al principio no podía, o sea, me iba para atrás, me iba para adelante, ahorita ya puedo, pero me cansa, no es como un movimiento natural, ¿no? Y de las piernas, pues ahí van, tienen movimientos muy limitados, pero cuando sí puedo caminar en las barras, no tengo el equilibrio, o sea, podría caminar si tuviera el equilibrio, me tengo que estar deteniendo de las barras para poder caminar, Wow, pero súper. sí, pero ahí voy. Oye, ¿estás haciendo equinoterapia? También, sí, sí, exactamente. Ya empezó con equinoterapia y ahorita ya me enamoré del caballo. Y ahora ya, pues me salgo a pasear. Realmente ya no hago tanta equinoterapia, pero pues al final es lo mismo, ¿no? No, El chiste claro. es estar con el caballo y estarle dando ahí. Sí, no, los caballos son unos seres mágicos. Cuéntame un poquito más de eso. Empecé aquí junto cerca de mi casa en un hípico y mi hija también iba a equitación. Mi hija le gustaba montar, yo iba a equinoterapia y al final estábamos pagando. Pues imagínate, la clase de equitación, la equinoterapia, y me dijo mi esposo, oye, ¿y si mejor compramos un caballo? Nos va a salir más barato. Y ya hicimos los cálculos, todo, terminamos comprando el caballo. Y entonces ya tengo los caballos aquí, digo, el caballo aquí en la casa y en las Wow. mañanas salimos, mi esposo y yo, lunes, miércoles, viernes, varios días a la semana a darle la vuelta nada más como a cambiar de aires. ¡Uy, qué padrísimo! O sea, yo le tengo muchísima admiración y respeto a los caballos porque también hice como servicio social en un centro de quinoterapia y yo Ajá. veía cómo ayudaba a los niños, porque me tocaba más bien como que ver las terapias para los niños y veía cómo les ayudaba mucho, sobre todo para la confianza, Sí. como en sus habilidades. Entonces dije como que, ay, qué padre, o sea, tener como esa terapia, ¿no? Sí, la verdad es que sí es bien bonito, o sea, nada más el convivir con el caballo este, me cambió por completo, porque cuando iba a quinoterapia era como, ah, está bien, pero cuando era mi caballo ya era como,
sacar a pasear a tu perro, o sea, ya es diferente, ya tienes como una relación con el caballo y entonces ya era como, vamos a montar, ya era algo de nosotros dos, del caballo y mío, ¿no? Ya no es nada más, y de mi esposo, porque siempre ha sido una pieza bien importante y también a él empezó con esto al mismo tiempo que yo, un poco por la equinoterapia, porque él también abandonó el triatlón por completo y pues a buscar algo nuevo. Wow, ok. Como que, ¿qué ha cambiado en ti desde el caballo? Ya que estamos en este tema. Ha cambiado desde el caballo. Pues realmente a partir del accidente empezó a cambiar mi visión de todo. O sea, el caballo, desde el caballo pues cambió mi relación con el caballo, ¿no? Siempre me han encantado los animales y nunca había tenido a un caballo cerca. Entonces ahí fue algo diferente, pero en realidad es que yo siento que mi percepción de todo cambió pues a partir del accidente, porque fue cuando mi vida cambió y es cuando empecé a saber que las cosas son diferente a lo que estabas acostumbrado a ver porque cambia tu rutina. Ok. Cuéntame un poquito Sí. más de eso. ¿Qué te puedo decir? Pues empecé a valorar momentos más, estar más presente con mi familia. Mi familia, siempre creí que mi familia y mis hijos ocupó un espacio muy grande en mí, en mi tiempo, en mi cabeza, en mi corazón, en todos lados. Entonces, una vez que se arrancó el triatlón por completo de mi vida, empecé a llenar esos espacios con otras cosas, como con estar presente, como con, en fin, ser más agradecida, estar más consciente de las cosas que sí puedo hacer. Y, y pues al final, el día a día me ha mostrado, pues, la presencia de Dios, cosa que antes, vaya, ni siquiera era ni por acá, ¿no? Y, y pues al final, cuando llega eso, cambia todo en tu visión, en tu manera de cómo veías la vida, pues sí cambia por completo. Ujú. Y justo me estaba comentando Coco que ahorita como ha dado varias conferencias y hace énfasis en este agradecimiento que siente, ¿no? Como en precisamente como esta visión de la vida de ponerle atención a lo que sí tiene. O sea, es un mensaje que quieres dar, ¿no? Sí, fíjate que al principio mi mensaje, conforme ha cambiado, cuando ha avanzado el tiempo, ha cambiado un poco. Al principio fue el agradecimiento y sigue siendo, pero al principio no estaba. Es que sí, a veces no nos damos cuenta por estar pensando en las cosas que nos faltan y por estar concentrado en el Iron que viene y la bici que quiero y el no sé qué, y estás en el futuro y en el futuro y no te das cuenta de lo que tienes hoy. Ujú. Y ahí es donde va mi mensaje que digo, a ver, ¿por qué siempre estamos viviendo el futuro y por qué necesitamos llenar un vacío si ya lo tenemos, ahí estamos, ya está? Pero yo lo relaciono con el triatlón porque era lo que era mi vida, ¿no? Pero lo puedes relacionar con lo que quieras, esa necesidad de más reconocimiento, más velocidad, más no sé qué. No es necesario, no es necesario. En realidad es que, digo, es bonito y yo no quiero hablar de, porque me van a linchar en tu podcast de triatlón hablando mal del triatlón. No es que hable No, mal, para nada. lo que pasa es que a veces para estar en un nivel competitivo en el triatlón necesitas estar completamente sumergido, tienes que estar completamente, igual que en todos los deportes, ¿no? No puedes nada más ahí llegar, entrenar media hora y ganar, eso no pasa en ningún lado. Sí, esa necesidad por llenar un vacío o un hueco que pues nada te lo va a llenar, ni el triatlón, ni la pareja, ni la ropa, ni el cuerpazo, ni los cuadritos, ni el trabajo, ni nada, o sea, estamos en búsqueda de eso continuamente y a veces, pues ahí va el mensaje que yo considero importante dar y el principio era el agradecimiento, como tú dices, el haz lo que puedas con lo que tienes, que lo sigo tomando en cuenta, pero también fue cambiando un mensaje un poquito a algo más espiritual que fue llegando y no sé ni cómo expresar. Ahorita me dices, háblame un poquito más de ese cambio, no sé ni qué decir. La realidad es que solamente vas valorando las cosas desde otro lado y vas dando la importancia a otras cosas. Yo, por ejemplo, siempre pensé que si me pasaba algún accidente, porque claro que lo había pensado igual que todo el mundo, a mí me pasara, ¿yo qué haría?
yo siempre pensé que iba a hacer triatlón en silla de ruedas, era lo más lógico, ¿no? O sea, como que hasta Cintia me decía, yo te jalo, yo te llevo y vamos. Y cuando pasó dije, no, no, no va por ahí, no es, si pasa el tiempo y se me antoja hacerlo, lo voy a hacer, pero en realidad es que yo sentía que si me metía al triatlón en silla de ruedas, era seguir buscando esa búsqueda y ese reconocimiento. Y ahora Coco ya no hace triatlón, pero ahora hace esto y también gana. Y aparte es más fácil ganar, bueno, no más fácil ganar, pero me refiero a que hay Ajá. menos competencia, ¿no? Seguramente hubiera tenido buenos, no lo sé, pero probablemente hubiera tenido un buen resultado y hubiera sido como, wow. Y la verdad es que me doy cuenta que ya no quería seguir ahí, ya no quería seguir buscando ese reconocimiento, seguir buscando ese, esa necesidad de ganar, de competir. Dije, a lo mejor hay algo más. Y la verdad es que estoy buscando y descubriendo otras cosas que no tienen nada que ver con eso. Y pues está bien, es parte de mi proceso, yo creo. Me encanta, no, me encanta y nadie te va a linchar, al contrario, yo creo que este tipo de mensajes es importante porque a lo mejor sí, mucha gente está súper clavada de que quiere mejorar sus tiempos y a veces pierdes el enfoque pues de lo que realmente es importante, ¿no? O de para qué lo estoy haciendo, o qué es lo que me mueve a mejorar mis tiempos, a mejorar mis marcas, y pues sí hay que analizar un poquito y ver desde dónde es, si viene desde el ego o si viene desde realmente aquí adentro, ¿no? Y seguramente muchos dirán que viene de adentro, pero hay mezclas, está mezclado. Hay muchas cosas que vienen con ego y el podio y el trofeo y bla, bla, ¿no? El patrocinio. Ahorita la verdad es que por un momento dije, mejor quito todo eso, descubro realmente qué es lo que hay y si llega en algún momento a hacer otra cosa algún, que requiera de metas y objetivos, pues lo haré, pero ahorita pues estoy en otro lugar. No sé si he explicado algo, nada más he hablado a lo güey. No, 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 sí, o sea, es como el hombre en busca de sentido, ¿no? Como que tienes que tener un propósito, o sea, algo que te lleva y pues ahorita tu propósito pues está en otro lado, ¿no? Por ejemplo, me imagino que algo que es una gran motivación para ti es pues, que tienes 2 hijos, que tienes tu pareja, o sea, tu familia, que me imagino que también está muy presente ahí contigo. Exacto. No sé qué otros factores jueguen, pero eso también que me rescato mucho de lo que estás diciendo, suena que has encontrado espiritual que no tenías antes. Sí, sí, la verdad es que nunca, digo, pasó el accidente y no, y realmente yo no rezaba ni pedía volver a caminar y sigo sin hacerlo. Realmente es que ahora lo veo desde otro lugar. O sea, yo no creo que rezando vaya a volver a caminar, no es que lo piense. Pero sí creo que ya creo en los milagros, sí creo que puede ocurrir y para que ocurra un milagro, creo que debemos de tener el campo muy fértil. Ujú. Y así como una planta pones una semilla y la pones en un lugar con tierra, húmedo, que tenga luz, que tenga agua, que tenga cierta temperatura, igual yo tengo que dejar, pues hacer las horas de terapia, comer bien, dormir, hacer todo para que pueda florecer ese milagro, porque en realidad es que solito no se va a dar. Y sí se puede dar, pero está en mí dejar todo eso listo para que pueda ocurrir. Entonces, igual en todos lados, ¿no? Ni siquiera tiene que ser un tema, porque aparte el milagro no tiene nada que ver con que sea algo muy difícil que suceda, ¿no? A veces relacionamos el milagro con la persona que va a caminar porque que no podía caminar y de repente camina porque pues así lo decía la Biblia, ¿no? Y Ujú. la realidad es que el milagro no creo que tenga mucho que ver con eso. Yo creo que el milagro es un cambio de percepción y es entender que es que es difícil, no me quiero poner muy filosofal porque van a decir, ay, qué hueva. Pero sí que la voluntad y aceptar la voluntad es lo que realmente es el milagro, ¿no? Y dejar todo listo para que pueda ocurrir, pero en realidad es que mi aceptación va a ser más un milagro que el volver a caminar. Oye, me vas a decir que también ya van a decir que voy a entrar o leí un libro que se llama Your Soul's Plan.
y justo Ujú. te habla que tu alma, ¿no? Antes de encarnar, o sea, es como que son diferentes filosofías, ¿no? Pero este es un libro que leí y hay gente que lo cree mucho y hay gente que no tanto, así que bueno. Pero dice que justo esto, ¿no? Que tu alma escoge como eventos como muy grandes que te van a pasar y también las personas que te van a acompañar en ese proceso, porque Sí, te van a llevar a como, como, como el elevarte como en esa madurez espiritual, que al final de cuentas como que esa madurez de adentro es lo que importa, por decirlo así. sí, claro. Y que no pasa por nomás, o sea, como que todo tiene un porqué y es difícil a veces como que entender como el eso, ¿no? Como, porque yo tengo que o sea, pasar por esto, y en los momentos de frustración es como que poquito más duro, pero al final de cuentas todo es perfecto. Entonces, es esta manera de ver las cosas puede ser y a lo mejor como que tú estás como en este descubrir, ¿no? De todo Sí. de lo que has aprendido. Sí, la verdad es que unos días antes del accidente me acuerdo que me estaba bañando y me sentía como estancada, pero no estancada en el triatlón, o sea, yo sabía que digo, como todos los que hacen triatlón saben que la mejoría ahí estaba y seguía mejorando y seguía, pero me sentía estancada de alguna manera y cuando desperté del hospital dije, sí, necesitaba algo. A ver, es muy raro y es muy jalado lo que voy a decir, pero sí sentí como que algo tenía que pasar, ya estábamos estancados en un lugar y sí necesitaba como algo para seguir evolucionando, porque de alguna manera, aunque mi carrera deportiva terminó, pues sí empezó un crecimiento que no iba a poder suceder si seguía en el triatlón, porque estaba absorbiendo completamente toda mi energía. Y sí, eso que hay, los tratos álmicos que desde antes de venir ya sabes a qué vienes y qué vas a aprender y qué retos te van a tocar, también lo había escuchado y bueno, eso quién sabe, no lo sé yo, no lo sabes tú y no lo sabe nadie, pero muchas veces he pensado que si me lo dieran a elegir, al principio no, al principio del accidente, hasta en algunos podcasts que me escribieron, que me grabaron ahí, salgo diciendo que no, que yo nunca hubiera pedido esto, ¿no? Y la verdad es que hoy estoy en un lugar donde digo, qué bueno que ocurrió, o sea, qué bueno que pasó. Aún sin caminar, puedo decirte que sí hubo un cambio y una evolución que valió 100% la pena. Y es bien difícil ponerlo con palabras, con ejemplos, me explico, pero, y de hecho, acaba de pasar el accidente y tuve una comida con un señor que también tenía paraplegia, ¿no? Un amigo. Y me dijo, no, es que a mí si me dijeran que iba a volver a pasar el accidente, yo me aventaba de nuevo. El del fue en un tumbling, ¿no? Me dijo, me aventaba. Y yo dije, ay, no es cierto, esas cosas no pasan. Y la verdad es que hoy estoy en un punto, desde hace como un año más o menos, que dije, sí, lo volvería a hacer. Por donde estoy, con mi familia, con Mario, mi esposo, por donde estoy, en muchos rubros de mi vida, porque solamente estaba demasiada energía en el triatlón. Entonces ahorita pude como repartir esa luz y creo que ha sido un cambio que pues no se puede explicar y suena como hasta, "Ay, ajá, cómo no". Pero sí agradezco que haya ocurrido el accidente, la verdad. Y ahorita sabiendo lo que sabes, ¿cómo dirías tú que sería como una manera que ocupa, o sea, que esa energía sería utilizada a lo que importa ahorita? Sí, es que está bien difícil. Es precisamente lo que no sé explicar. Es como, y a lo mejor ni siquiera, a lo mejor podrías tener esa misma energía, aplicarla en otros lugares, teniendo la capacidad, pero yo no podía verlo. ¿Me explico? O sea, no quiere decir que tiene que pasar un accidente para poder valorar o para poder entender o tener claridad de ciertas cosas. Yo creo que yo, Coco, lo necesitaba porque o sea, mi energía estaba y mi mente estaba 100% ahí. Probablemente a una persona que tenga una actividad deportiva mucho más ecuánime podría repartir su energía de una mejor manera. Yo Coco, no lo sabía hacer. Y creo que un, la meditación ha sido una gran ayuda para entender cómo
como por dónde, porque te da cierta claridad. Y pues así, nada más es que no sé ni explicar ni cómo alguien podría modificar su manera de ver las cosas si no hay un cambio tan grande. Claro. No, no, y yo creo que es un testimonio muy, muy, muy importante el que estás dando porque estás compartiendo desde un espacio de, claro, yo lo viví, o sea, tan, tan apasionadamente que la gente se contagiaba, ¿no? Y luego esa gente también es muy apasionada, pero claro, todo este proceso te abrió este camino también. Y yo creo que en parte es eso de lo que estabas comentando, como tu testimonio de agradecimiento, uno en parte, que es eso, ¿no? Como que ver estas cosas que tienes y el segundo es todo lo que se abrió como posibilidad con una claridad diferente, ¿no? Es como quitarte unos lentes viejos y ponerte unos nuevos y ver diferentes colores. Sí, totalmente, totalmente. Y ahí voy en mi proceso, porque no te puedo decir que voy que estoy perfecta, ¿no? La verdad es que, por supuesto que hay días difíciles y y todavía hay cosas que no supero. O sea, el triatlón, por ejemplo, me cuesta trabajo. Desde que me buscaste dije, uy, hablar de triatlón. Pero, pero al mismo tiempo, pues es parte de, ¿no? Es, sí, pues evolución, crecimiento, aprendizaje. Entonces tengo que, pues sí, como arrancar un poco esa parte, pues que parecía que era yo. Estaba como muy inmersa, tanto que yo ni siquiera podía verme sin el triatlón, Ujú, ¿no? O sea, tenía una carrera, era mamá, pero yo era triatleta. ujú, Entonces, quitar todas esas, como, pues sí, era como la personalidad, ¿no? Como que te arrancan de repente la personalidad y, y pues ves que no eres eso, que no eres ni el triatlón, ni tu carrera, ni tu trabajo, ni tu nada, eres mucho más que eso, eres otra cosa. ujú, Y así es como, pues en eso estoy, en ese, porque ni siquiera tengo que descubrir quién soy, la verdad es que eso da igual. Al final la gente te va a poner en, en el cuadro que quepas, ¿no? Pero sí es necesario, para mí era necesario arrancarme esa personalidad de triatleta que casi casi se estaba comiendo lo que era yo. Y hasta que no ujú. se quitó, dije, ah, ¿quién soy yo si no hago triatlón? Entonces, pues ha sido un proceso, no solamente nada más de recuperación, sino también ver, te digo, empecé bien chiquilla, empecé como a los 18 17 años, o sea, toda mi juventud fue entrenar, entrenar, este, competir y todo era para ahí, ¿no? Entonces, pues a lo mejor es como lo que dices, que me cambié los lentes, a lo mejor esos fueron los lentes que me cambié, decir, a ver, no eres eso, eres algo más. Eres mucho más. Sí. Y yo creo que sí está súper poderoso que estés compartiendo esto, sobre todo con esta comunidad, porque precisamente cuántos no existimos que a lo mejor cargamos con esa etiqueta de soy el triatleta Ujú, y como que ya lo adoptas como parte de tu personalidad ujú, y es como que ¿quién soy si no soy triatleta? ujú, Pero bueno, ahí también hay todo un campo fértil, como dices tú, ¿no? O sea, puede ser mil cosas, puede ser, claro. pero cuando te fijas mucho con algo. También puedes no ser nada, ¿no? Porque dices, puede ser mil cosas, pues sí, a lo mejor también eres padre de familia y también eres ingeniero y también eres... Pero no necesitas nada de eso en realidad. Y ese es mi punto, como, es que no tienes que hacer para ser, ya eres. Y ahí está un poco el tema, porque yo todo el tiempo estaba como persiguiendo algo y haciendo y haciendo y haciendo. Y la verdad es que ahora digo, no hago y la productividad bajó a cero y me siento más tranquila porque a lo mejor sentía que me estaban persiguiendo de alguna manera, ¿no? Y me doy cuenta que no tengo que y nadie tiene que. Y nos tenemos que quitar esa necesidad de ser lo mejor, ser la mejor mamá, ser además guapa, además la mejor triatleta. No, no, a ver, ¿dónde ibas a parar? ¿Sabes? ¿Dónde vas a parar? Entonces a lo mejor ese
esa carrera, mejor ni te metas, mejor encuéntralo desde el lugar en calma y desde dentro de ti, en vez de estar buscando fuera qué más necesito para llenar esa, no personalidad, pero ese personaje que llevamos, ¿no? Ese avatar que construyes todos los días y quieres que sea mejor y mejor y mejor y mejor, pues ya es chingón, ya déjalo descansar. Oye, cuando hice una certificación de terapia de sonido y antes de empezar, siempre tenemos que como que entrar como en una frecuencia de amor incondicional y justo como que lo que le pido a mis pacientes que hagan, a mis clientes, es que piensen en un momento donde hayan sentido que son amados simplemente por ser quien son, no por algo que hayan hecho, no por algo que no hayan logrado, simplemente por ser quienes son. Y luego después lo cambio a cuando ellos han sentido eso por alguien, no porque hayan hecho algo por ellos, sino simplemente porque esa persona es quien es. Sí, Y yo creo que es una herramienta bien poderosa como que conectar con ese amor incondicional porque es como que te lleva a momentos como bien únicos, ¿no? O sea, como que, no sé, a lo mejor alguien lo lleva como que al momento que nació su hijo o que ves a tu bebé y como que te conectan con un amor muy puro. sí, Y al final de cuentas, si uno también como que empieza a sentir ese amor puro hacia uno mismo, pues es como que bien indispensable, pero no lo hacemos. claro. Al final también es otro de los aprendizajes que tuve, que al final nos movemos por amor y todo tiene que ver con amor, o sea, todo. Y hasta hay un video que me graban que al final termino diciendo, el amor es todo, porque en realidad es que sí veo que es lo que nos tiene que mover por completo. No hablo del amor de pareja, ni siquiera el amor de padres y de hijos, ¿no? El amor en general. Entonces, sí ha sido una montaña rusa de emociones, pero me siento más tranquila que nunca, la verdad. Oye, Coco, pues muchísimas gracias. No sé si quisieras dejar un último mensaje para que la gente se quedara antes de despedirnos. Déjame pensar que quiero, a lo mejor siento que puede ser un poco agresivo para los triatletas que yo hable así, ¿no? Porque decir, ay, como que le quito importancia a algo que pues, tú estás esforzándote un chingo por hacer y yo digo, ay, triatlón, da. Pero al mismo tiempo, creo que tienen que aprovechar y agradecer y valorar que, que puedes hacerlo y y que no debe ser todo, nunca. O sea, tomarlo en cuenta como parte de tu vida y parte de pero con ciertos límites. Porque, bueno, eso fue lo que a mí me pasó y a lo mejor habrá gente que le da hueva a despertarse a entrenar todos los días y yo era todo lo contrario, ¿no? Era como una afición obsesiva. Entonces, quiero invitarlos a que encuentren ese equilibrio, ¿no? Que está bien cañón, pero que trates de buscar tu equilibrio y que solamente tú sabes cuál es. El que sabes que no estás echando la hueva, pero tampoco estás pasándote a traer tu trabajo o tu lana, ¿no? Porque también el triatlón es un tema. El dinero de tu familia lo estás gastando de más en tus bicicletas o no sé, a lo mejor en buscar el equilibrio y los invito a que lo hagan encontrando cada quien su equilibrio, porque está bien difícil decir que esto es lo ideal, ¿no? Cada quien lo tiene que saber. Pues muchísimas gracias. Esperemos que disfruten este episodio y pues que se queden con este lindo mensaje. Gracias, Tefi.